Hola, ¿qué tal compañeros? Espero se encuentren bien. Nosotros somos estudiantes del Centro Universitario UAM Valle de Teotihuacán de la carrera de Ingeniería en Computación de octavo semestre. En este video se abordará un tema bastante interesante sobre la materia de tipos de sistemas operativos, el cual es tolerancia a fallas, que tiene como objetivo diseñar y construir sistemas distribuidos tolerantes a fallos, ya que nos garantizará que el sistema continúe funcionando de manera correcta como un todo incluso en presencia de fallas. Una falla es un desperfecto causado tal vez por un error de diseño, un error de fabricación, un error de programación, un daño físico, el deterioro causado por el tiempo, condiciones ambientales, error del operador o por muchas otras más circunstancias. La tolerancia a fallas se subdivide en dos categorías, que está la falla de componentes, que esta a su vez se divide en fallas transitorias, fallas intermitentes o bien fallas permanentes. Como ya lo había mencionado, la tolerancia a fallas igual se subdivide en fallas del sistema o bien del procesador, que estas a su vez son fallas silentes o fallas bizantinas. Los sistemas de cómputo pueden fallar por diversas circunstancias e incluso estos daños pueden ser causados a distintos niveles, como lo son a nivel de transistores, circuitos, tarjetas, procesadores, sistema operativo o incluso los programas del usuario. Las fallas más comunes en los componentes son del procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida e incluso el cableado. Fallas transitorias. Las fallas transitorias ocurren una vez y después desaparecen. Si la operación se repite, la falla ya no se presenta. Si la transmisión expira y se repite, es probable que funcione por segunda vez. Por su corta duración, las fallas transitorias a menudo se detectan a través de faltas en los resultados de su propagación. Tasa monotónica tolerante a fallas. La tasa monotónica fue desarrollada por Liu y Landau. Este es un algoritmo que no provee mecanismos para administrar redundancia en tiempo, de modo que las tareas en tiempo real puedan cumplir sus metas aún en presencia de fallas. Su objetivo principal de este algoritmo es proveer tolerancia a fallas. Falla intermitente. Esta ocurre de vez en cuando ya que desaparece y reaparece teniendo un mal funcionamiento temporario que repite con frecuencia una falla intermitente, las cuales son graves por su difícil diagnóstico, como por ejemplo el calentamiento de un componente del software. Una falla permanente es aquella que continúa existiendo hasta reparar el componente con el desperfecto. Los circuitos quemados, los errores del software y el rompimiento de la cabeza del disco provocan con frecuencia fallas permanentes. Las fallas pueden ocurrir en todos los niveles, desde los transistores, los circuitos, las tarjetas, los sistemas operativos, los procesadores, los programas del usuario, etc. El trabajo tradicional en el área de tolerancia de fallas se ha preocupado principalmente del análisis estadístico de las fallas de los componentes electrónicos. Brevemente, si algún componente tiene una probabilidad de tener un desperfecto en un segundo dado, la probabilidad de que no falle durante K segundos consecutivos y que después falle es una probabilidad de 1 menos P a la K. El tiempo esperado de fallo es dado entonces por la fórmula tiempo promedio de falla es igual a 1 entre la probabilidad de falla. Por ejemplo, si la probabilidad de un desperfecto es de 10 a la menos 6 por segundo, ¿cuál es el tiempo promedio de falla? Bueno, si nos proporcionan el valor de la probabilidad del desperfecto, sustituimos 10 a la menos 6 en la fórmula anterior, quedando que el tiempo promedio de falla es igual a 1 entre 10 a la menos 6 y eso es igual a 1.000.000 de segundos.
¿Y cuánto equivale esto en días? Pues para obtener el valor en días solo es necesario aplicar la regla de 3 de manera consecutiva. Así, si 1.000.000 de segundos lo multiplicamos por 1 minuto, entre 60 segundos, esto nos da un valor de 16.666.66 minutos. Si esto lo multiplicamos por 1 hora y lo dividimos entre 60 minutos, nos da que son 277.77 horas. Y si lo multiplicamos esto por un día y lo dividimos entre 24 horas, el valor será de 11.57 días, que es aproximadamente igual a 11.6 días. El método general para la tolerancia de fallas consiste en el uso de redundancia. Existen 3 tipos posibles: redundancia física, redundancia de la información y redundancia del tiempo. Con la redundancia física se agrega un equipo adicional para permitir que el sistema como un todo tolere la pérdida o el mal funcionamiento de algunos componentes. Hay 2 formas de organizar estos componentes adicionales: la réplica activa y el respaldo primario. La réplica activa es una técnica muy conocida para proporcionar la tolerancia de fallas mediante la redundancia física. Se utiliza en la biología, donde los mamíferos tienen 2 ojos, 2 oídos, 2 pulmones, etc. En la aviación, los 747 tienen 4 motores, pero pueden volar con 3. Y en los deportes, hay varios árbitros en caso de que alguno omita un evento. Por ejemplo, también se ha utilizado durante años para la tolerancia en fallas en los circuitos electrónicos. Veamos un ejemplo. Consideremos el circuito de la siguiente figura. En el inciso A, las señales pasan por un dispositivo A, B y C en ese orden. Si uno de ellos falla, el resultado final probablemente sería incorrecto. En el inciso B, cada dispositivo se reproduce 3 veces. Después de cada etapa del circuito aparece un botante por triplicado. Cada botante es un circuito que tiene 3 entradas y una salida. Si 2 o 3 de las entradas son iguales, la salida es igual a esa entrada. Si las 3 entradas son diferentes, la salida queda indefinida. Este tipo de diseño se conoce como TMR, redundancia modular triple. Supongamos que el elemento A2 falla. Cuando uno de los votantes B1, B2 y B3 obtiene 2 entradas correctas idénticas y una entrada incorrecta, y cada uno de ellos produce como salida el valor correcto de la la segunda etapa, en esencia el efecto de la falla A2 queda por completo encubierto, de modo que las entradas de B1, B2 y B3 son las mismas que hubieran ocurrido sin falla. Ahora, la tolerancia de fallas mediante respaldo primario en esencia se refiere a que en cualquier instante un servidor es el primario y realiza todo el trabajo. Si el primario falla, el respaldo ocupa su lugar. En forma ideal, el reemplazo debe ocurrir de manera limpia y ser notado únicamente por el sistema operativo cliente, no por los programas de aplicación. Como la réplica activa, este esquema se utiliza con amplitud en el mundo. Algunos ejemplos son en el gobierno, sería el vicepresidente, la aviación, los copilotos y en los automóviles las llantas de refacción. Como ejemplo de la solución con respaldo primario, consideremos el protocolo simple de esta figura, en donde se muestra una operación de escritura. El cliente envía un mensaje al primario, quien realiza el trabajo y después envía un mensaje de actualización al respaldo. Cuando el respaldo lo recibe, realiza el trabajo y entonces envía un reconocimiento de regreso al primario. Cuando llega el reconocimiento, el primario envía la respuesta al cliente. Fallas silentes.
En un sistema distribuido crítico, el principal interés es que el sistema pueda sobrevivir a las fallas de los componentes, en particular del procesador. Las fallas silentes son también conocidas como fallas de detención. Con estas fallas, el procesador solo se detiene y no responde a las entradas subsecuentes ni produce más entradas, excepto que se puede anunciar que ya no está funcionando correctamente. Fallas de procesador. Hay dos tipos de fallas. 1. Fallas silentes o fallas de detención. 2. Fallas bizantinas. Ahorita vamos a hablar sobre respecto de las fallas bizantinas. Las fallas bizantinas son cuando un procesador falla pero continúa su ejecución, proporcionando respuestas incorrectas a las preguntas y posiblemente trabajando de manera maliciosa junto con otros procesadores que han fallado, para dar la impresión de que todo funciona de manera correcta, aunque no sea así. Los errores detectados en el software exhiben con frecuencia fallas bizantinas. Es claro que enfrentarse a las fallas bizantinas será más difícil que enfrentarse a las fallas silentes. El término bizantino se refiere al Imperio bizantino en la época 330 a 1453 después de Cristo, en los Balcanes y la Turquía moderna, en los cuales supuestamente hubo innumerables conspiraciones, intrigas e infidelidades en los círculos gobernantes. Las fallas bizantinas fueron analizadas por primera vez por Peirce en 1980 y Lamport en 1982. Algunos investigadores también consideran combinaciones de estas fallas con las líneas de comunicación, pero puesto por los protocolos estándar, pueden recuperarse de los errores de las líneas de manera predecible. Los cálculos erróneos en las fallas bizantinas son cuando un procesador falla pero continúa su ejecución, mandando resultados equivocados a los demás procesadores, causando fallas. También el procesador puede trabajar de manera maliciosa y ocasionando respuesta equivocada.